Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos por asistir y por estar a estas horas aquí en el Colegio de Abogados, a los dos expositores por haber aceptado la invitación de Costa Rica Young Arbitrators. Tal vez para ampliar un poco más lo que comentaba Andrea, los que están desde la mañana han podido ver cómo hemos estado analizando desde un punto de vista jurídico la evolución y la aplicación de la legislación en materia de consumo en el país, cómo se resuelven los conflictos y si hay posibilidad de aplicar arbitraje o no en esta materia. Sin embargo, quisimos cerrar este congreso con un tema un poco distinto y con una visión muy distinta, que es la visión empresarial, cómo el sector empresarial se está ajustando a los nuevos desafíos, cómo el sector empresarial está adaptándose a las demandas que tienen los consumidores, qué es lo que está solicitando el consumidor. Y eso es importante porque, de hecho, cuando don Víctor Pérez en la mañana comentaba el dinamismo y el cambio axiológico que ha tenido la sociedad costarricense y también el consumidor costarricense, de cómo se ha ido empoderando, cómo se ha ido informando, cómo las redes sociales han cambiado las necesidades y los intereses también del consumidor. Y eso también es importante porque del otro lado de la moneda tenemos al sector empresarial que también tiene que adaptarse a la regulación, a la normativa que hay en el país y a las necesidades y a las demandas que están exigiendo el consumidor. Es por ello que queremos hablar un poco del tema, queremos ver cómo están haciendo las empresas aquí en el país para ajustarse a esas demandas, cómo se resuelven los conflictos actualmente o cómo están tratando de resolver los conflictos y también qué es lo que viene, qué estamos haciendo, pero también qué es lo que viene a nivel empresarial y cómo estamos haciendo la diferencia a nivel de Costa Rica. Entonces voy a dar la palabra primeramente a don Fernando y después a don Walter para estar con el debate, y si alguien tiene alguna pregunta al final podemos hacerla. Don Fernando, aquí a este lado. ¿Cuántos minutos? 20. Entonces, no traje ninguna presentación formal ni mucho menos. Y bueno, me parece que tal vez les voy a contar algunas cosas interesantes. Actualmente yo manejo un proyecto, bueno, soy el gerente general de una aerolínea mexicana, la segunda aerolínea más grande de México, que es Volaris, y estoy liderando un proyecto muy interesante que es para crear una aerolínea nueva de bandera costarricense que será Volaris de Costa Rica. Y ahorita les cuento a dónde estamos. Estamos prácticamente al borde de terminar el proceso para obtener los certificados de operador aéreo y de explotación de esta nueva aerolínea. Y fue en el pasado, creo que algunos sabrán o recordarán, bueno, usted lo recordó, gerente general del Banco Nacional de Costa Rica, el banco más grande de Costa Rica y de Centroamérica. Ambas actividades, tanto la banca, ya había don José Luis Arce, mi socio en la firma de consultoría económica que estuvo con ustedes, no sabía que venía. Ambas actividades, la banca como la aviación, son actividades muy reguladas y muy controladas, no solo por autoridades, por convenios internacionales, por leyes muy diferentes, algunas leyes muy viejas, muy anticuadas, muy desfasadas en el tiempo. Y eso es algo de lo que a mí me parece interesante a la hora de plantear lo que usted estaba planteando. ¿Qué va a pasar con un consumidor que es hoy en día muchísimo más informado de lo que era en el pasado? Un consumidor que demanda cada día productos y servicios de mejor calidad, diferentes, que quiere realmente tener productos que le vengan a satisfacer las necesidades que ese consumidor tiene. Y bueno, mi experiencia en el banco es muy diferente a la experiencia que estoy viviendo ahora en Volaris. Empiezo por Volaris, que es, digamos, la experiencia más reciente. Volaris es una aerolínea muy moderna, nació hace 10 años en México y es muy interesante y ha sido muy exitosa hasta el punto de que muy posiblemente en el transcurso de unos pocos meses en el mercado de la aviación mexicana
Volaris llega a ser la aerolínea más grande de México, inclusive más grande que Aeroméxico. Eso es lo que se estima porque viene creciendo casi al doble o al triple de lo que crecen las otras aerolíneas en México. ¿Y cuál ha sido el éxito de Volaris? Bueno, muchas cosas interesantes ha hecho Volaris en México. Primero, diseñaron un modelo de negocio no para competir con las aerolíneas, sino para competir con los autobuses. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Una aerolínea, pero se va a poner a competir con los autobuses. Sí, y ese fue el gran éxito de Volaris en México. Los mexicanos empezaban a ver pares de ciudades donde había un flujo importante de pasajeros, pero no había aerolíneas que cubrieran esas dos ciudades. Y Volaris empieza a volar. Primer vuelo entre Toluca y Tijuana. Nadie, absolutamente ninguna aerolínea volaba entre Toluca y Tijuana, ¿verdad? Si usted tenía que vivir, si vivía en Toluca o cerca de Toluca y tenía que ir a Tijuana, iba al DF con todo el congestionamiento y del DF cogía un avión a Tijuana. Bueno, y entonces ellos empezaron a diseñar un modelo diferente, adaptado a las necesidades del consumidor, buscando cómo cómo satisfacer la necesidad que un consumidor tenía, en este caso pasajeros de autobuses, para desplazarse en México, pero en lugar de autobús, en muchísimo menos tiempo y muchísimo más rápido y más seguro en aviación. Pero desde luego, claro, el punto central de todo este nuevo modelo en México fue que Volaris empezó como una aerolínea de muy bajo costo. Y cuando digo muy bajo costo, es una aerolínea tecnológicamente muy avanzada, muy moderna, donde absolutamente todo se hace a través de Internet, hasta la publicidad. La publicidad es en redes sociales, es a través de Twitter, es a través de Facebook, es a través de la página de volaris.com. Y entonces ahí, para empezar, había una economía muy grande, ¿verdad?, de costos de publicidad, que no me oigan aquí las televisoras y La Nación, ¿verdad?, pero esa es la verdad, una economía muy grande, y fueron estableciendo un modelo donde el pasajero, el cliente, diseña su propio producto. Como uno va a un restaurante, es exactamente igual. Le dan un menú, ¿verdad? Hay ensaladas, entradas, plato principal, licores, postres, etcétera. Y uno dice, no, yo solo lo que quiero es simplemente comerme una ensalada, pero nadie lo obliga a uno al restaurante a tener que comerse el postre, ¿verdad? En aviación, las aerolíneas tradicionales tenían productos muy rígidos. A mí me cuesta el pasaje de San José, Nueva York, $700, me permite llevar una maleta o dos maletas, me van a dar una comida a bordo, voy a ver unas películas a bordo y una serie de productos muy rígidos. El éxito de Volaris fue que el pasajero, el cliente, diseñaba el producto. Había pasajeros que simplemente lo que querían es, a mí lo que me interesa es que me lleven de Guadalajara a Cancún, punto. No me interesa que me den comida a bordo, no me interesa llevar 4 maletas, llevo nada más una pequeña maletita que me acompaña a mí. Yo no quiero ver películas, no me gustan, mejor llevo mi iPad y veo la película que quiero en mi iPad. Bueno, y entonces Volaris nació como una aerolínea tecnológicamente muy avanzada y para satisfacer precisamente las necesidades de ese consumidor, que el consumidor diseñara su propio producto. ¿Qué estamos haciendo en Costa Rica? En Costa Rica el modelo es básicamente el mismo. Ya terminamos esta semana, el miércoles tuvimos el último eslabón del proceso para obtener los certificados de operación como línea aérea costarricense que va a empezar a operar en el mercado centroamericano y a México también y eventualmente algunos de los países más cercanos de Sudamérica y algunos del Caribe. Tuvimos el miércoles la audiencia pública para oír objeciones
tuvimos una objeción de un grupo. Entre paréntesis, me pareció muy pobre la objeción que ellos tenían. Bueno, y estamos listos para iniciar una nueva era para la aviación en Costa Rica y una nueva era para la aviación en Centroamérica. De nuevo, va a haber destinos aquí en Centroamérica donde vamos a competir con los autobuses. Los dos más obvios, ustedes los conocen muy bien. Uno es la ruta San José-Managua. Si uno va en autobús a Managua, le toma entre 8 y 9 horas. Si va en avión, son 45 minutos. La tarifa del autobús, ida y vuelta, son más o menos $80. Nosotros creemos que vamos a entrar con una tarifa de $100 a Nicaragua. O sea, casi lo mismo de lo que cuesta un autobús. Si usted va a Panamá, y yo no sabía que había tantos ticos que van a Panamá en autobús y en carro. Si uno va en carro o en autobús a Panamá, le va a tomar 14 y 15 horas llegar de San José a Ciudad de Panamá. El vuelo es un vuelo exactamente de 1 hora. Y nosotros creemos que vamos a poder entrar a Panamá con una tarifa menos de $200. Hoy en día, vamos a empezar con una operación a Guatemala. La tarifa a Guatemala va a ser una tarifa de $140, viaje redondo, ida y vuelta. Entonces, nosotros creemos que ahí estamos satisfaciendo a ese consumidor. Que hay un consumidor que lo que quiere es comer en el avión. Bueno, se le va a dar la posibilidad de que pueda. Todavía no lo tenemos así, pero eventualmente inclusive por internet usted puede ordenar el menú, ¿verdad? Que usted quiere comer 3 días después en el vuelo. Y cuando usted llega al vuelo, mire, señor Vargas, aquí está lo que usted ordenó, y todo, su traguito de ron y una ensalada y un sándwich, ¿verdad? Y eso eventualmente llegará a ser así. Yo no necesito llevar maletas, o yo necesito llevar 3 maletas porque voy a ir a hacer compras a Panamá. Bueno, paga cada una de las maletas. Yo lo que quiero es ir en la primera fila, en la ventanilla, porque me encanta ver hacia afuera y quiero salir de primero en el avión. Bueno, pagará algo más por esa posición. O yo lo que quiero es ir en un pasillo, en la salida de emergencia, que tiene más espacio que las otras filas, y paga un poco más. Eso es lo que vamos a hacer nosotros aquí en la aviación, en Centroamérica, con Volaris de Costa Rica. Y yo estoy muy contento de que realmente vamos a escribir un pequeño capítulo de la historia de la aviación nacional y de la aviación en Centroamérica. Repito que el punto más importante es algo esencial, y es el precio y la calidad del servicio. Y usted le agrega todo lo que usted quiera a ese servicio y paga por lo que realmente quiera, y no le agrega y no paga por lo que no quiere, como existe hoy en día o existía en las aerolíneas tradicionales. Tenemos un problema. Bueno, muchos problemas, pero digamos uno que se me viene a la cabeza, que es importante. En una tarifa de $1,000 de un vuelo San José-Madrid, el impuesto de salida, que son $29, no es nada. Pero en un vuelo a Managua, que va a costar $50, $29 es el monto del impuesto. O sea, el monto del impuesto es el 60% de lo que le va a costar al pasajero. Bueno, y uno empieza a preguntarse qué lógica tiene eso realmente. Hay que verlo con cuidado, porque realmente con esta disminución de tarifas, relativamente el monto de impuestos que tiene que pagar el pasajero encarece mucho los pasajes. Este modelo lo vamos a poner ya en práctica a partir del 1 de diciembre, que empezamos con la primera ruta San José-Guatemala.
mediados de diciembre vamos a empezar a volar San José-San Salvador, principios del año entrante San José-Managua, que creo que ahí es donde vamos a tener el éxito mayor. Ustedes saben que aquí hay 1 millón de nicaragüenses que llegaron muy pobres, pero ya no son tan pobres, ¿verdad? Y cuando se den cuenta que por $100 pueden ir y volver a Managua, van a decir, caramba, me voy en Volaris en lugar de Ticabús, ¿verdad? ¿Cómo se llama el otro? Nicabús. Me voy en Volaris en lugar de Nicabús. Bueno, digamos, les cuento esto porque yo siento que hay 2 rasgos muy importantes en este modelo de Volaris que estamos impulsando. Uno, el precio, porque cada día el consumidor es más exigente con el precio. Lo que paga tiene que tener una razonabilidad respecto a la calidad del servicio. Y cada día el pasajero y el cliente es más exigente en eso. No me gusta hablar mal ni mucho menos, digamos, de los competidores, pero aquí en Centroamérica, los que ustedes han volado en Centroamérica, uno se asusta, ¿verdad? Hay tarifas aquí entre los países centroamericanos de $450, $600, ¿verdad? Que dice uno, pues casi voy a Europa y me cuesta lo mismo ir a Guatemala o ir a Panamá, ¿verdad? Y entonces creemos que ahí tenemos una oportunidad muy amplia realmente para abrir una brecha importante, ¿verdad? Tal vez unos comentarios porque... y el otro elemento muy importante es que Volaris tecnológicamente es una aerolínea muy de avanzada. Es más, vamos más adelante, obviamente que las leyes, ¿verdad?, que son muy arcaicas, que las instituciones públicas, y lo que voy a contar no lo hago en son de crítica ni mucho menos, pero es una anécdota cierta que refleja cómo va el mundo avanzando y cómo nuestras instituciones no avanzan. Cuando yo llegué a Volaris y empecé este proyecto, llega la secretaria un día y me dice, don Fernando, necesitamos comprar un fax. Y digo, ¿cómo? ¿Un fax? ¿Y por qué quiere usted un fax? No, es que necesitamos el fax para el trabajo. Digo, pero mire, si en el mundo de hoy ya eso no se usa, es como el telégrafo hace 50 años. ¿Cómo se le ocurre que vamos a gastar en un fax? Y me dice, no, es que todas las comunicaciones oficiales que tenemos que hacer con la Dirección de Aviación Civil o se hacen físicamente con papel, ¿verdad?, o en fax, pero no se acepta ninguna comunicación electrónica. Bueno, yo fui a hablar con ellos y bueno, sí, lamentablemente, Fernando, pero así es. Esas son las regulaciones que tenemos y la ley nos establece que las comunicaciones son físicas o ya muy avanzado permitieron que fuera por fax. Bueno, eso retrata un poco, ¿verdad?, hacia dónde va el mundo avanzando y los rezagados que nos quedamos en leyes muy arcaicas, muchas, y regulaciones muy arcaicas e instituciones que no han avanzado. Voy a hacer unos comentarios muy breves sobre el Banco Nacional y ojalá que me lo entiendan. Yo, por principio, nunca hablo de las instituciones en que he estado, ni bien ni mal. Prefiero quedarme callado. Pero yo siento, este año y medio que he vivido aquí en este proyecto de Volaris, que el contraste es muy grande con una institución muy importante como es el Banco Nacional de Costa Rica. Como les dije, es el banco más grande por mucho de nuestro país. Y yo estaba muy entusiasmado en el Banco Nacional porque había anteriormente una junta directiva que estaba dispuesto a modernizar totalmente el banco. La banca es otro sector de actividad económica que se ha transformado mucho y se va a transformar mucho más en el futuro. Vean una cifra nada más: 70% de las transacciones bancarias que realiza un banco como el Banco Nacional se realizan electrónicamente y solo entre el 25-30% se realizan físicamente hoy en día. Bueno, ustedes son muy jóvenes, yo recuerdo muy bien cuando a uno le pagaban hace 20 años cheque, ¿verdad?
que después uno tenía que irlo a cambiar al banco, ¿verdad? Hoy en día, y el cheque ya prácticamente dejó de existir, ¿verdad? Hoy en día, y estoy hablando del Banco Nacional, que no digamos es una institución de punta en el campo bancario, yo le puedo mandar una transferencia a mi amigo fulano de tal para que él la recoja en el cajero de la sucursal del Banco Nacional en Concepción de Tres Ríos. Y esa persona llega, accesa una clave y el cajero automáticamente le dispensa el dinero. Bueno, eso es una realidad hoy en día. Pero yo lo que siento en el caso del banco, y a mí me da mucha pena, porque se frenó ese proceso de modernización y al llegar a una nueva junta directiva prácticamente se echó marcha atrás, se frenó los cambios y yo siento que el banco va a perder competitividad porque un elemento muy importante de todo esto es cómo gano yo competitividad, cómo soy más eficiente, cómo le presto un mejor servicio a los clientes, ¿verdad? Y así como yo veo que Volaris se va ajustando cada vez más a las necesidades crecientes y más sofisticadas que tiene un pasajero, me duele decirlo, pero veo que el Banco Nacional se estancó y con poca visión de que realmente ahí van a venir cambios muy, muy importantes en el futuro. Entonces, muy importante la parte jurídica, pero hablando de esta materia del consumidor, realmente yo siento que las instituciones y las empresas cada día tenemos que poner mucho más énfasis en el servicio al cliente, lo que en inglés se llama Customer Delight, o cómo satisfacer realmente a ese cliente, porque ahí está el éxito de las empresas. Las empresas exitosas van a ser las empresas que responden a las necesidades del consumidor. Y las empresas que se quedan atrás, que no responden a las necesidades del consumidor, no van a crecer. No sé si ustedes hoy tocaron el tema de Uber versus los taxis aquí. No lo tocaron. Bueno, pero eso es un muy buen ejemplo. No tengo absolutamente nada contra los taxistas. Y recuerdo que una vez, cuando fui ministro de Hacienda, me cerraron el Ministerio de Hacienda, me bloquearon, me llenaron toda la cuadra de taxis y no pude llegar a trabajar, ¿verdad? Por fortuna, alguien me avisó: Fernando, están los taxistas bloqueando ahí el Ministerio de Hacienda, no llegue a la oficina, ¿verdad? Pero no tengo nada contra ellos. Pero oponerse a una mejora en los servicios públicos o de transporte, pues eso es una locura. Es como que alguien se hubiera puesto, no, prohibamos el internet y sigamos con el correo tradicional, ¿verdad? Bueno, no, y el mundo va avanzando demasiado rápido, ¿verdad? Y realmente las empresas exitosas tienen que ajustarse cada vez más a las necesidades del consumidor. Quien no lo haga, se queda rezagado, no va a ser competitivo y va a desaparecer de este mundo global. Que bueno, este mundo global nos presenta grandes retos, pero nos da grandes oportunidades y nadie va a negar que hoy en día la calidad de los productos y la calidad de los servicios que hoy en día tenemos son muy superiores a los que tuvimos en el pasado. Yo, cada vez que hablo de esto, insisto, yo soy al contrario de lo que dicen muchas personas. Es que en el pasado la mantequilla era mejor, en el pasado tal cosa era mejor. No, ¿qué va? En el mundo de hoy, lo que hoy tenemos, los que hoy hemos vivido estas últimas décadas, las personas que vivieron hace 70, 80 años, ni se imaginaban, ¿verdad?, los beneficios de todo este avance tecnológico que hoy en día tenemos. Si no, que lo digan ustedes en la palma de la mano, ¿verdad? La cantidad de servicios que hoy en día tenemos es impresionante y la satisfacción de necesidades a través de un telefonito es impresionante. Bueno, un poco, esos son los comentarios que quería hacer y desde luego preguntas, encantado, pero el mensaje es: quien no compite, quien no satisface las necesidades del consumidor y quien no avanza tecnológicamente, bueno, se queda rezagado y no va a tener
oportunidad de surgir en el futuro. Bueno, Fernando, muchas gracias. Muy interesante analizar un poco el punto de vista de una empresa que está dentro del mercado del transporte aéreo, ver también cómo son las necesidades en ese sector y principalmente, bueno, don Fernando hablaba del tema del precio, calidad y tecnología, cómo el reto para una aerolínea va enfocada mucho también en esos tres demandas que tiene ahorita el sector consumidor en materia en transporte aéreo. Y bueno, por esta parte también vamos a ver un poco el punto de vista de una empresa en telecomunicaciones y cómo es el consumidor en el mercado de telecomunicaciones. Entonces, don Walter, vamos a dar la palabra a usted para que nos ilustre un poco qué está haciendo claro a nivel de Costa Rica y cuáles son las demandas en el mercado de telecomunicaciones. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer por la invitación al organizador, muy amables por tomarnos en cuenta. Y bueno, vamos a expresar algunas ideas en relación con todos estos temas. Vamos a hacerlo corto para que podamos pasar a las preguntas y de por sí ya es tarde. En telecomunicaciones, que es en lo que yo trabajo actualmente, ustedes entiendo que ya vieron, supongo que con Daniel, que mencionaron antes, que ha habido una disrupción, ha habido un cambio importante entre lo que era el consumidor hace unos años y lo que es el consumidor hoy en día. Eso está más que estudiado y ustedes con solo hacer una búsqueda rápida pueden darse cuenta que eso es así. Uno de los principales cambios o uno de los temas que viene a modificar ese consumidor es precisamente el acceso a la información. Es precisamente que ese consumidor pasa de ser un consumidor pasivo que simplemente contrata un servicio o compra un producto a un consumidor que más bien forma parte de ese producto, constantemente está dándole retroalimentación a las empresas sobre lo que espera de un producto y está quejándose y haciendo bulla en todas partes cuando considera que un producto o un servicio no satisface sus expectativas. Todo esto es posible, modestia aparte, gracias a lo que trabajamos nosotros. Si ustedes ven el común denominador en todo esto, y ahora lo mencionaba también don Fernando, ellos hacen promoción prácticamente vía internet. Bueno, ese es el servicio al que nos dedicamos nosotros mayoritariamente, que incluso ha venido cambiando y ahorita vamos a hablar de eso. Pero el producto estrella hoy por hoy de las empresas de telecomunicaciones son los datos. Ese es el producto que más nos genera ingresos. La gente ya no habla por teléfono, incluso, esto se los comento como dato curioso, hay investigaciones recientes en encuestas que dicen que las personas consideran abusiva o consideran de mala educación que alguien los llame sin antes por lo menos escribirle un mensaje. Es decir, el enfoque de consumo está totalmente orientado a los datos, está orientado a aplicaciones, que ahorita vamos también a hablar un poco de las aplicaciones que nosotros en la jerga de telecomunicaciones les denominamos OTTs, que son aquellas aplicaciones que básicamente se montan sobre los servicios que nosotros comercializamos y ofrecen un servicio. Típico y el más conocido por todos, WhatsApp. ¿Okay? Entonces, todas estas transformaciones del nuevo consumidor vienen de la mano con el desarrollo del Internet. Básicamente, ahí es donde se da. ¿Por qué? Porque al tener tanta información, al tener ese contacto directo con las empresas, principalmente vía redes sociales, esas personas fueron cambiando sus hábitos de consumo. Son personas que ahora están enfocadas en recibir un trato especializado, ya no se conforman con un paquete general, sino que piden que se les trate de una manera especial y si no se hace, lo reclaman públicamente. Todas estas cuestiones se dan gracias precisamente a servicios modernos como los servicios básicamente de datos, bueno, nosotros decimos datos, el servicio de Internet, ¿ok? Entonces, nosotros en telecomunicaciones somos los primeros afectados y somos los que hemos sentido más, como empresas que tenemos muchos años de estar en el mercado, hemos sentido ese cambio y evidentemente tenemos que empezar a modificar nuestros patrones, tanto de comercialización y sobre todo, y este es un tema bastante curioso que forma parte de ese cambio, nuestras conductas de postventa. El cliente actual le da mucha importancia a la hora de la contratación, se informa antes de contratar
pero le da especial importancia a qué pasa después de que contrató. Es decir, al cliente en general le importa más cómo le van a resolver un problema, una vez, porque nuestros servicios son típicamente servicios a largo plazo. Cuando vos contratás un servicio de telecomunicaciones, típicamente estás pensando en contratarlo mínimo por 1 año, pero de 1 a 2 años, y otros servicios incluso más. Entonces, en este ámbito, las personas se enfocan mucho en qué va a pasar si el día de mañana mi internet está lento. Y a veces llega a ser mucho más importante ese servicio de postventa que incluso el precio, por ejemplo. Ante una diferencia pequeña en precio, las personas podrían preferir contratar a una empresa que saben que le va a resolver problemas en el futuro versus una empresa que puede ser un poco más barata, pero que no le va a resolver. Entonces, todos estos cambios traen obviamente una serie de situaciones difíciles para las empresas, porque cuando uno es empresario, cuando hay una junta directiva que ya tiene definido cómo es que hace negocios y sobre todo si ha sido exitosa, es muy difícil que de la noche a la mañana le vengan a decir, vea, la forma en que usted estaba haciendo negocios ya no se apega a la realidad y por lo tanto tiene que cambiar. Pero bueno, tal como se mencionaba, como lo mencionaba don Fernando, acá la opción es o adaptarse a ese cambio o morir en el intento, porque los consumidores demandan esos cambios. Acá hay cosas interesantes y aquí voy a ser un poco abogado, aunque la idea es que no hablara mucho de abogado. Si normalmente a nosotros nos enseñan que siempre la ley viene después de la realidad, es decir, hay un desfase natural entre la regulación y lo que yo pretendo regular, en telecomunicaciones esa diferencia es abismal. Es abismal. Entonces, el regulador de telecomunicaciones, si pretende regular ex ante, es decir, si pretende regular antes de que las cosas sucedan, simple y sencillamente está condenado al fracaso. Y la regulación, si se pretende hacer así, a lo que nos ha llevado es a que venga a limitar el dinamismo comercial de las empresas o que venga a generar problemas con la innovación. Y ejemplos de esto hay un montón: Airbnb, Uber, servicios sustitutos que la gente ha querido bloquear, etcétera, etcétera. No podemos en estos ámbitos pretender regularlo todo. Más bien, acá, y esta es una reflexión importante con la cual algunos de ustedes no estarán de acuerdo, supongo, porque estaba escuchando antes cuando estaban hablando de los temas financieros y se me paró el pelo de escuchar algunas cosas que decían, como decía, hay que regular, hay que regular, hay que regular, y eso es prohibido, es peligroso porque lo van a usar para esto y para el otro. En temas de tecnología es muy difícil tratar de regularlo todo, y si tratamos de regularlo todo estamos condenados al fracaso. Y hay que tener cuidado, y aquí para terminar de crear polémica, hay que tener cuidado con el tema de protección al consumidor. La protección al consumidor está súper bien, hay que hacerlo, pero bajo el lema de protección de los derechos del consumidor, prácticamente podemos meter cualquier clase de regulación que a final de cuentas, si la analizamos bien, podría venir a dar al traste con el mismo dinamismo del mercado. Y en algunos sectores puede ser que eso esté bien, pero en telecomunicaciones definitivamente no. En telecomunicaciones no podemos darnos el lujo de que la regulación sea un impedimento para el desarrollo de nuevas tecnologías. Les pongo un ejemplo. Nosotros hace poco, cuando digo nosotros me refiero al Grupo Claro, América Móvil, lanzó una campaña básicamente enfocada en eliminar el cobro de roaming. Los que han utilizado roaming antes saben que eso antes era carísimo, impagable prácticamente. Incluso en Costa Rica hace unos años usted tenía que dejar un depósito de $300 para poder usar roaming. Bueno, el año pasado nosotros eliminamos el roaming en Centroamérica y ahora lo ampliamos a México, Estados Unidos con una tarifa de 2,000 colones, ¿verdad? ¿Esto nos lo impuso un regulador? No. ¿Estaba en la regulación que podíamos o no podemos hacer eso? Tampoco. Esto funciona con algo que se denomina autorregulación, y es básicamente la necesidad imperante que tienen las empresas de autorregularse a sí mismas y tratar de innovar para ofrecerle soluciones a sus clientes y no ser o no dejar de ser competitivos. ¿Por qué? Porque la realidad del mercado es que existen una serie de servicios sustitutos, y aquí sustitutos y competidores directos del roaming, por ejemplo, tenemos las llamadas vía WhatsApp, las llamadas vía Facebook, el mismo Skype.
Entonces, en ese sentido, en ese escenario, nosotros no podemos quedarnos atrás. Cuando tenemos esquemas o regímenes estrictos de regulación, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Entonces, lo mejor en este tipo de industria es dejar un poco abierto y que el regulador, que tiene que existir, venga a funcionar más bien ex post, es decir, si ha existido algún abuso, si ha existido algún tipo de problema, pues que intervenga, pero que no lo haga antes. Ahora bien, pasando a otra parte y para ir concluyendo. ¿Cómo son las relaciones con nuestros clientes? Que era un poco el tema que nos planteaba Braulio que habláramos sobre eso. Muy al pesar de los abogados, y los que somos abogados por lo general empezamos a estudiar Derecho y cuando estamos recién salidos de la universidad lo que queremos es pelear y pelear y pelear y demostrar que somos buenos y que sabemos mucho y que podemos ganar. En las empresas esa no es la realidad. Cuando uno tiene clientes, a mí a veces me preguntan mis conocidos, bueno, ¿y cuántos casos tienen contra clientes? ¿Usted se pelea mucho? ¿Cuántos juicios? La respuesta es no. A mí no me interesa nunca pelearme con mis clientes. Cero. Entonces, nosotros recurrimos, el día a día nuestro y la directriz general es que tenemos que recurrir a medios de resolución alterna de conflictos. Básicamente nosotros utilizamos no arbitraje, ni siquiera llegamos hasta ahí. Nosotros todo lo arreglamos vía conciliación. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día estamos sujetos a cosas como el Net Promoter Score, que para los que no saben básicamente es correr una encuesta para ver cuántos de sus clientes promueven su servicio, a cuáles simplemente no dicen nada y cuáles son detractores, es decir, cuáles más bien malinforman sobre su servicio. Adicionalmente, nuestro giro de negocio es vender servicios, no es pelearnos con nadie. Entonces, el enfoque empresarial hoy en día en esta realidad es tratar de solucionarle al cliente siempre. Habrán excepciones de clientes que no crean, siempre hay clientes vivillos que se quieren pasar de listos, pero en términos generales, cuando un cliente se acerca a una empresa es porque tiene un problema y por lo tanto, hoy en día lo que se busca es conciliar todos esos problemas. Nosotros tenemos dos frentes, tenemos las reclamaciones por servicios que se ventilan en la Superintendencia de Telecomunicaciones y tenemos las reclamaciones por garantías de terminales que se ventilan en el MEIC. En ambas instituciones la directriz es siempre la misma. Con los clientes nosotros debemos de llegar a un acuerdo, ofrecerle, solucionarle su problema e incluso darle un valor agregado, porque no queremos que los clientes se vayan para la competencia, no queremos que los clientes se vayan molestos. Todo lo contrario, queremos que ese problema se vuelva en un factor para que ese cliente diga, mira, tenía un problema, me ayudaron y pues yo recomiendo porque me trataron bien. Esa es la idea. Ahora, en la realidad pasan un montón de cosas y los que trabajan saben que eso es así, pero por lo menos la filosofía y la idea es y siempre será esa. ¿Por qué? Porque ya está reconocido mediante la ley que nosotros podemos acceder a eso e incluso las mismas instituciones públicas fomentan, se encargan de fomentar eso. Aún existiendo un expediente administrativo abierto, ellas siempre recomiendan que haya un acercamiento entre partes y que las partes solucionen el conflicto entre sí. Entonces, esos son los aportes que quería darles y por supuesto abierto a consultas. Muchas gracias a Walter. Bueno, ya vamos cerrando este bloque. Antes de las preguntas, nada más queríamos hacer unas conclusiones generales. Importante, porque tanto don Fernando como Walter hablaban de leyes arcaicas o leyes desfasadas a nivel país, por lo que las empresas han tenido que irse adaptando y ir viendo más allá. Y bueno, Walter hablaba de un tema importante que es la autorregulación. O sea, lo que están haciendo las empresas para ir más allá y brindar un mejor servicio al cliente, pensando en que aún no está regulado el tema, pero podría en algún momento regularse dicha materia. Eso es importante porque al final vemos cómo ese proceso de adaptación que hay a nivel empresarial se ajusta a la regulación que hay en el país, sin embargo pensando en que más adelante podría regularse y que hay ámbitos que no están regulados, pero que por ciertos cambios a nivel del dinamismo que hay en sociedad podrían regularse más adelante. Yo no sé si alguien en el público tiene alguna consulta. Adelante, tiene una pregunta.
Gracias, buenas tardes. Para don Fernando, en su opinión, ¿cuáles serían las políticas que se podrían implementar en entidades bancarias públicas y privadas para mejorar los derechos del consumidor? No servicio al cliente, sino propiamente de los derechos del consumidor, como la protección del interés económico del consumidor, como el derecho a información, como el derecho a la seguridad. Y con respecto a don Walter, nosotros en la Asociación de Consumidores Libres habíamos hecho una consulta a varias entidades, operadoras de telecomunicaciones, si tenían la implementación del seguro contra el robo de los celulares cuando cuando quieren un celular con un plan para ser pagado en 24 meses o 12 meses. Tengo claro que hay una entidad aseguradora que da el seguro de forma individual, sin embargo, esta no educación en consumo financiero y no cultura de tema de seguros a nivel nacional, no tenemos consumidores de telecomunicaciones con esos planes que realmente tengan ese seguro o el porcentaje es muy bajo. Y sobre todo en los jóvenes que estamos aquí rodeados de chiquillos, ¿verdad? Los robos de los celulares masivamente se dan en conciertos y ese tipo de actividades a quienes los que van son jóvenes, tienen planes de teléfonos para pagarlo en 24 meses y en el segundo o tercer mes le roban el celular, no tienen ni idea que existe un seguro individual y tienen que someterse a comprar un nuevo celular y seguir pagando por año y medio más el celular viejo. Bueno, tal vez unos comentarios. Yo sé que esto es un tema muy complicado en materia bancaria, los derechos del cliente y del consumidor, pero yo siento que la clave en el futuro va a estar en la información y la disponibilidad de información para ese consumidor. Cuando yo estaba en el Banco Nacional, hubo cosas que traté de hacer, algunas funcionaron, otras no me funcionaron. Recuerdo muy bien cuando yo llegué en el tema de seguridad bancaria, que el esfuerzo era básicamente una seguridad física. Y yo les decía, no, jamás. Yo no quiero ver más policías armados, ni esclusas esas horrorosas que hay que pasar cuando uno entra en algunos de los bancos, ¿verdad? Si en el mundo moderno la seguridad para las personas, clientes y empleados tiene que venir en no tener precisamente esas medidas represivas, sino básicamente acceso a tecnología, a cámaras, a información que tienen que tener los empleados bancarios, un montón de instrumentos nuevos que hoy en día existen. Bueno, al final de cuentas, y le cuento una anécdota nada más para vea esto. Cuando inauguramos, me recuerdo muy bien, la oficina de Concepción de Tres Ríos, yo me empeñé que no hubiera guardas armados, que no hubiera esclusas. Como a los 8 días de haberle inaugurado, llegué a visitar a los empleados y les dije, ¿cómo se sienten? ¿Están contentos con la oficina, que quedó muy bonita? Sí, don Fernando, quedó lindísima. Pero mire, nada más, una preocupación muy grande. ¿Y cuál es la preocupación? Es que no tenemos policía. Bien, a nosotros nos da mucha seguridad que haya un guarda con pistola. Digo, pero no se dan cuenta que si ese guarda lo van a asaltar, más bien es un peligro que ese guarda tenga armas. De todas maneras, mire, si hay un asalto bancario, ninguno de ustedes va a defender al banco, ¿verdad? Y las instrucciones son, ustedes tienen que entregar el dinero, ¿verdad? Desde luego, ¿verdad? Y las medidas de seguridad son precisamente estar grabando absolutamente todo y ahí intervendrá la policía en primera instancia y después las instancias judiciales. Yo me empeñé en otra cosa que no pude avanzar en el banco, y es que el consumidor bancario es el que tiene que diseñar el producto. Y eso en alguna medida importante responde a su preocupación. El banco le ofrece el menú completo, igual que estamos hablando en aviación. Mire, yo estoy hablando de años atrás, en materia bancaria es lo mismo. Yo, Fernando Naranjo, quiero comprar una casa y bueno, yo averiguo tasas de interés en colones, tasas de interés en dólares, plazos diferentes. Yo meto
toda la información mía, mi experiencia, mis ingresos, el ingreso de mi esposa, el ingreso familiar, si tengo propiedades, si no tengo propiedades, qué garantías puedo dar. Y yo diseño mi producto. El banco no me va a imponer nada. El banco, a final de cuentas, le dirá, vea, don Fernando, no, usted no califica para un préstamo de, no sé, 300 millones de colones o 500 millones de colones. Le podemos prestar en las condiciones en que usted dice 200 millones. Pero el consumidor es el que decide el producto, lo diseña. Tecnológicamente, y ese fue parte de mi pleito, y claro, ahí entramos con problemas con los reguladores, ¿verdad? Porque ahí hay un problema de regulación. Tecnológicamente no hay ninguna razón de por qué, así como un pasajero de aviación diseña el producto que quiere y compra el producto que quiere, ¿por qué en materia bancaria yo, consumidor bancario, no diseño mi producto y compro el producto que quiero? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Es como ir a un restaurante. ¿Por qué vienen las quejas de los abusos de la banca? Porque falta información, porque no le explicaron bien una serie de condiciones de los préstamos. Pero si usted tiene toda esa información a mano y usted diseña su propio producto, en gran medida mucho del abuso que viene de los bancos no va a existir. También no comenté algo interesante en Volaris, lo comenté, pero lo comenté muy al margen, y es que absolutamente todo se maneja por internet. Alguien va a decir, se perdió el contacto personal, pero oyéndolo usted, usted sabe que yo ahora difícilmente recibo 3 o 4 llamadas al día, ¿va? Recibo 150 mensajes y WhatsApp y todo lo que usted quiera. Bueno, oyéndolo a usted, ya me perdí por donde iba. Bueno, oyéndolo a usted, yo, es decir, me puse a pensar que efectivamente en el mundo del futuro eso va a ser así. Que no tenemos ya las relaciones personales, no las vamos a tener. Que todo va a ser por internet, sí, todo va a ser por internet. Yo soy uno de los que usted dice, yo si voy a llamar a mi amigo, le mando un mensaje, ¿te puedo llamar? Sí, claro, Fernando, llámame. No, mira, en este momento no estoy en una reunión, pero yo difícilmente hago una llamada antes de mandarle un mensajito a quien yo quiero llamar. Que se perdió ese contacto personal, sí, en el mundo moderno posiblemente eso es así, pero estamos ganando en muchísimas otras cosas, con el acceso a las telecomunicaciones, con el acceso a la internet. En Volaris absolutamente todo se maneja por internet, ¿verdad? Todo. La compra de los billetes, los reclamos, todo, absolutamente todo lo que usted quiera se maneja por internet, por redes sociales, Facebook, Twitter, y eso es lo que permitió tener un producto muchísimo más barato del producto que tiene la competencia en materia de aviación. No le contesté mucho su pregunta y su interrogante, pero creo que la respuesta está en información y en que usted es quien tiene que diseñar su producto. Don Fernando, aquí quieren realizarle una réplica. Muy bien. Don Fernando, si yo quiero acudir al Banco Nacional y pedir un crédito sin tasa piso y si formo parte, no puedo, me lo establecen de forma obligatoria. Yo quisiera, lo que usted está diciendo, que fuera en Costa Rica, eso yo no lo he vivido. Si vamos a una empresa a pedir un crédito en una entidad bancaria, pública o privada, le piden la fianza solidaria del representante legal de la empresa. Entonces, le afecta en la capacidad de pago. Por ejemplo, yo tengo clientes, consumidores financieros, que adquieren un crédito Banca para el Desarrollo por 400 millones de colones, son fiadores solidarios por normativa, directriz interna de la entidad bancaria, les pedimos que los quiten y dicen que no, y cuando quieren un crédito vivienda, un crédito personal para un vehículo, un crédito vacacional para familia, le dicen que no tiene capacidad de pago porque ya es fiador solidario de 400 millones de colones.
¿verdad? Entonces le afecta en su fuero interno familiar y social. Entonces, o sea, yo quisiera que el mundo fuera como usted lo describió, pero lo que yo he vivido en 12 años con consumidores financieros es muy diferente. Déjeme hacerle un comentario de otra de las cosas que medio se aplicó y que yo me empeñé mucho. De nuevo, porque en el secreto está la información. Es que hoy en día, y posiblemente las instituciones que tienen más información sobre los consumidores son los bancos. Todo el uso de tarjetas de crédito le da una información a la banca impresionante de patrones de consumo geográfico, en qué distritos, qué cantones, qué se consume, qué tipo de productos. En fin, la banca tiene un poder enorme si procesa bien esa información. Pero una de las cosas que yo me empeñé y se hizo a medias es que yo les decía, mire, en este país hay 70,000, 80,000 pymes. Eso es lo que hay. Y debe haber 4,000, 5,000 empresas grandes. ¿Cómo es posible que nosotros no hagamos el análisis antes y que nosotros lleguemos aquí al Colegio de Abogados y le digamos al Colegio de Abogados, mire, usted tiene una línea aprobada de crédito hasta por tantos millones de colones en estas condiciones? En lugar de que venga el colegio a pedir un préstamo, no, el banco tiene que no ser reactivo, ser proactivo, porque tenemos la información, porque sabemos el grado de endeudamiento que cada empresa hoy en día tiene, el récord crediticio de cada empresa, el récord crediticio de prácticamente cada tarjetahabiente. Eso lo tienen los bancos. Entonces, bueno, la banca puede hacer mucho. Yo sé que la banca privada está avanzando mucho más que los bancos públicos, por lo que comenté anteriormente. Pero pienso que ahí, en materia bancaria, porque lo vi en algunos países europeos, va a venir una revolución enorme. Así como les estoy comentando la revolución que está habiendo en la aviación, en materia bancaria lo va a haber. Y mucho de esa preocupación suya de abuso de los bancos se va a desvirtuar a través de la información, a través de que usted diseñe su producto, a través de que los bancos actúen proactivamente y ofrezcan productos a sus clientes aprobados previamente. De hecho, lo hacen. Por ejemplo, ustedes saben que el principal banco tarjetero de este país es el BAC. ¿Qué hace el BAC? El BAC analiza, supongo que a mí me han analizado más de una vez, ¿verdad? Y saben exactamente la capacidad crediticia que yo tengo a la hora que me ofrecen una tarjeta Black. Bueno, eso mismo lo tienen que hacer otras instituciones bancarias y esa información es muy valiosa. Ahí va a haber una revolución en materia bancaria en los próximos, bueno, yo no sé si años, pero próximas décadas, ¿verdad? Para no aventurarme mucho. Muchas gracias, don Fernando. Bueno, cerramos con la respuesta de don Walter y finalizamos el PAN. Sí, en relación con el tema de los seguros, efectivamente, hoy en día esa es una opción que existe. Si algún cliente desea tomar el seguro, puede hacerlo. Evidentemente, eso implica un encarecimiento en el precio del servicio como tal, pues hay que sumarle el costo de la póliza colectiva que se contrata. Que existan robos, sí, efectivamente existen. El porcentaje de las personas que toman el seguro es baja, es decir, por debajo del 10% del total de las personas que tienen un contrato de permanencia mínima tienen un seguro. Desde el punto de vista nuestro y desde el punto de vista de libertad de las personas y de libertad de consumo, en lo que nosotros estamos totalmente en contra es de establecer la suscripción de un seguro como un requisito adicional para la contratación de un servicio con permanencia. Estamos en plena disposición, incluso facilitamos los medios para que las personas lo contraten, pero siempre quedará a plena libertad o plena decisión de esa persona si lo hace. Incluirlo como algo obligatorio es algo que nos parece que más bien atenta contra la libertad de consumo de los clientes y efectivamente hay clientes que prefieren tomarse el riesgo y yo no soy quien
para decirle a ese cliente que no, que tiene que contratar un seguro. Eso queda dentro del margen de lo que las personas pueden decidir. Gracias. Muchas gracias a ambos expositores. Con esto hemos finalizado este panel y el Congreso en nuestra 5ª edición. Muchas gracias a todos. Gracias.